de tu pastor, de tu siervo. Amén. Bendito seas, Señor, y bienvenido seas, porque siempre lo serás, ya que no hay nada más importante ni valioso en nuestra vida que tu presencia, tu amor, tu misericordia, el que tú nos hayas escogido para estar hoy aquí. Gracias. De verdad, muchas gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 18. Y alguna vez un hombre, un predicador, decía estas palabras: tengo 22 años de haber conocido al Señor, y cuando me convertí a Cristo, cuando conocí a Cristo, los que me rodeaban no creían que yo era cristiano, que ya había conocido a Dios y que ahora Dios era parte de mí. No me creían. Cuando pasaron 10 años, las mismas personas y otros tantos más seguían sin creer que yo era cristiano. Han pasado 22 años y muchos siguen sin creer en mí. Y este hombre decía: pero ¿cómo me explicas entonces que 22 años he estado de pie en Cristo? Aunque el mundo no me crea, hay alguien que creyó en mí, por eso me llamó. Y el que me llamó a mí es el que te llamó a ti. Y no se equivoca, Él es sabio y sabe a quién escoge. Y si te ha elegido es porque eres especial. Y si eres especial, por eso hoy estás tú aquí. Le das un fuerte aplauso al que vive y reina. Santo es el Señor. Bendito seas. Y un día, así le sucedió y le aconteció a un hombre llamado Abraham. Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana llena de maldad, de idolatría, de hechicería, de gente mal hablada, de robo, de homicidios, de todo cuanto se puede usted imaginar. Y un día este hombre, en esa ciudad llena de maldad, escucha una voz que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar al que yo te voy a indicar. Y entonces este hombre tuvo la opción de haber dicho: no me voy, no me salgo de mi ciudad. ¿Por qué me voy a salir? ¿Por qué hacerle caso a esa voz? Pero este hombre creyó a esa voz que le estaba llamando y que le estaba dando una indicación para tomar. Sal de tu tierra. Y cuando él sale de su tierra, él deja una ciudad. Y ahora usted imagínese, él sale a un desierto, a un lugar de campo, donde no tenía un vecino cercano, donde no tenía al compadre, donde no tenía a los amigos, sino que él sale de esa tierra hacia un lugar donde ahora solo lo que él podía ver eran árboles y pasto. Lo único que él tenía era su familia, sus ovejas, su ganado, lo que a él le pertenecía, cumpliendo la voz, la ordenanza de esa voz que le había dicho: sal de tu tierra. Y dice la palabra de Dios en Génesis 18: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. 3 varones junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y descansad, pues pasaréis. Sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Dice el 10: Entonces dijo: de cierto volveré a ti. El 9: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara entre sí, diciendo: pues, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi siervo ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo que no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo: no es así, sino que te has reído. Cuando dice la palabra de Dios con este hombre al cual él platicaba que nadie le creía y que pasaba el tiempo y nadie seguía sin creer en él, pero él no se fundamentaba en lo que las demás personas opinaban sobre él, sino que lo que a él le importaba era qué decía Dios de él, qué representaba su vida de él en Dios. Y este hombre Abraham, al obedecer la voz de Dios, y sale de ese lugar, de esa ciudad de Ur de los Caldeos, y se dirige a donde Dios le indica. Un día dice que él, estando sentado a la puerta de su tienda, a lo lejos, dice que estaba haciendo un calorón de aquellos, que entonces él mira a lo lejos 3 hombres que pasaban y se acercaban a él, y que entonces él corre a ellos. Y cuando corre a ellos les dice: pasen, vengan, sacaremos agua, lavaremos vuestros pies, preparemos un bocado y ustedes descansarán debajo del árbol. Pero en este momento, cuando Abraham hace esto, yo por un momento quiero pensar que él no sabía a quién se lo estaba diciendo. Él aún todavía no sabía a quiénes eran esos 3 varones a los que él se estaba dirigiendo y estaba invitando a su tienda. Les estaba haciendo una invitación. Antes, las costumbres antiguas eran así. Cuando alguien venía a ti, les ofrecían agua para lavar sus pies, para que descansaran, y aparte les ofrecían un bocado, alimento. Y después, si ellos gustaban quedarse una noche o 2, y después podían seguir su camino. Abraham, que había sido educado y crecido en esas costumbres, hizo lo correcto, pero él no sabía a quién se lo estaba diciendo. Llega un momento en la palabra de Dios, en el verso 9, cuando dice que uno de los 3 habla y le dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Dice que ya estaban comiendo, que ya estaban disfrutando lo que él les había traído. Ya le habían lavado los pies a los 3, estaban debajo de un árbol. Y en el verso 10 dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. En este momento yo quiero pensar que Abraham se sorprende de la gran visita del gran huésped que él ahora tenía en su casa, en su tienda. Y cuando él se da cuenta que el que hablaba era Dios, se sintió el hombre más afortunado del mundo, el más contento, el más feliz. Pero entonces él empezó a descubrir cosas que comenzarían a suceder, que aquel hombre que ahora le prometía
y que le decía: de cierto volveré a ti. Y al mismo tiempo le estaba haciendo una promesa donde le decía: según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tendrá un hijo. Él pudo haber dicho: ¿cómo es posible que siendo viejos vamos a tener un hijo? Pero cuando él entendió que el que estaba ahí era la voz que le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar al cual yo te voy a indicar, no solo se sintió el hombre más feliz, sino ahora él sabía que a ese Dios, a esa persona la tenía frente a él. Era su huésped. El que lo había creado y formado ahora venía al hombre. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, ahora se acercaba al hombre y se convertía en el huésped del hombre. El hombre pudo haber dicho: pásale porque aquí no cabes, mis vacas son mías, mis becerros son míos. Pero este hombre atendió de acuerdo a su educación a estos tres hombres. Y usted se va a poder preguntar y decir: ¿y quiénes eran los otros dos? Porque más adelante la palabra de Dios enseña que dos de ellos descienden a Sodoma y Gomorra. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos se acercan al hombre, Dios acercándose al hombre, se convierte el verso 10 en una figura de lo que muchos años adelante sucedería. Dios viniendo a Abraham, pero más adelante el Hijo de Dios viniendo a la humanidad, acercándose a los hijos del hombre que creyó a la ordenanza de Dios de salir de su tierra y su parentela. Ahora esa descendencia que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, un día el Hijo de Dios desciende a esas generaciones por amor de aquel que obedeció, por amor de aquel que le dio hospitalidad en su casa. Dios vino a comer barbacoa con Abraham. Por si usted cree que Dios no sabe a qué sabe la barbacoa, pues ahí nos está enseñando que Abraham le preparó la mejor barbacoa porque era un becerro el mejor. Amén, aleluya, aleluya. Aleluya. Ahora mire, cuando Abraham se da cuenta de que Dios le dice y le promete: de cierto volveré a ti, es una figura de que el Hijo de Dios vendría a la humanidad, a su descendencia, para rescatar a los que ni siquiera Abraham todavía tenía, porque Abraham no tenía hijos, no tenía descendientes, pero Dios le promete y le dice: de cierto volveré a ti, voy a volver. Y cuando Dios le dice: y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, a lo mejor lo dudó, pero yo siento que más de dudar dijo: sí que va a llegar un hijo, porque si este que me prometió salir ahora está conmigo, entonces ciertamente tendré una descendencia, y promete: a cierto tiempo volveré a ti. Y es figura de la llegada del Hijo de Dios a las generaciones de Abraham. Y usted va a poder decir: oiga hermano, pero yo no soy judío. ¿Pero qué cree? Esto se convierte en sombra y figura de la hospitalidad de Abraham con Dios, de que ahora Dios le estaba enseñando a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu ambiente, sal de lo que te perjudica, sal de lo que te amarra, de lo que te puede atar, de lo que te puede detener, y ve al lugar al que yo te voy a indicar, allá donde no hay ciudades, allá donde solo hay pasto y árboles y campo, porque entonces eso se va a convertir en una habitación donde tú y yo vamos a tener comunión. Se estaba convirtiendo en la sombra y figura de la promesa de Dios que le decía: de cierto volveré a ti, porque cuando el Hijo de Dios viene, le enseña a la descendencia de Abraham y le dice: cuando quieras orar, entra a tu aposento y cierra la puerta,
Y ahí, en esa tranquilidad, en esa intimidad, ora al Padre y el Padre te escuchará. Sombra y figura de lo que un día el Dios Padre vino a hacer con otro Padre que se le llamó el Padre de todas las familias del mundo. Oye, hermano, pero no me respondió. Yo no soy judío. Pues yo tampoco. Pero ¿qué crees? Un día, mientras Abraham estaba fuera de su tienda, en la oscuridad, contemplando las estrellas, Dios le dijo: Abraham, ¿ves las estrellas? Puedes contarlas, porque así como las estrellas será tu descendencia. Y después le dijo: ¿ves la arena del mar? Porque así como es la arena del mar, será tu descendencia. Y Abraham quizás pudo haber dicho: ¿pero cómo? Como las estrellas y como el mar. Dios le estaba diciendo a Abraham: como las estrellas, refiriéndose al pueblo judío. Como el mar, como la arena del mar, refiriéndose a ti y a mí, a los gentiles, a los que seríamos alcanzados por el bendito amor, promesa de Dios, sombra y figura de lo que estaba aconteciendo aquí en Génesis capítulo 18. Aleluya. Hermano, pero ¿quiénes eran los otros dos? ¿Quieres saber? Dice la palabra de Dios que el que hablaba era el Padre, el que habló con Abraham. Y después dice que dos de ellos parten hacia Sodoma. Parten. Ellos jamás, en el tiempo que estuvieron hospedados con Abraham, no abrieron su boca. Solamente el Padre era el que estaba dando las indicaciones, el que estaba dando las promesas. Y los otros dos terminaron de comer y se fueron. Y descendieron a Sodoma. Dice uno de los versos, en el 18-16, y los varones se levantaron de allí y miraron a Sodoma, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios le estaba enseñando al pueblo de Dios que cuando Dios vaya a hacer algo, que cuando Dios vaya a traer un juicio a una nación, a un pueblo, Dios le va a decir: le voy a avisar a mis siervos para que ellos estén preparados. Tú y yo tenemos el privilegio de tener un Dios que nos va a avisar. Y si es el día en que Dios va a decir: hijito, a las 6 de la mañana nos vamos, entonces Dios le va a avisar, porque usted va a estar en el mismo canal con Dios, en la misma frecuencia, y usted podrá escuchar cuando Dios diga: ¿acaso encubriré yo a mis hijos lo que voy a hacer? Aleluya, déselo bien fuerte. Acuérdenme de que le tengo que decir quiénes eran los otros dos, por si se me olvida. Cuando los dos varones descienden a Sodoma y Gomorra, aquí surgió otra figura. Fíjese, todo lo que es el Nuevo Testamento, principalmente Génesis, está lleno de figuras de lo que se vivió en un principio, pero que sucede hoy en día, y que el Hijo de Dios, Jesús, cuando viene lo enseñó. Él no lo eliminó, lo respaldó, lo fortaleció, lo enriqueció, lo nutrió y nos lo enseñó y nos lo dio. Esto se convierte en una sombra y figura cuando descienden los dos ángeles y van a destruir Sodoma. Jehová le revela a Abraham lo que va a hacer con estas naciones, y entonces Abraham empieza a interceder. ¿Se acuerda? Que 50, que si 10, que si 5, que... Esto se convierte en el momento en que Dios permite que su Hijo
viene al mundo a interceder por las generaciones, por las familias de Abraham, por las estrellas, por la arena del mar, y entonces el Hijo de Dios se pone en la brecha y dice: Padre, yo intercedo por ellos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que solo tenemos un intercesor llamado Jesucristo. Entre Dios y los hombres, solamente Jesús, el intermedio para llegar. La promesa cumplida al padre Abraham por obediencia de haber dejado atrás un mundo que le destruía y que no le traía un beneficio. Ahora, ¿quiénes eran estos otros dos? Si Jehová vino, dice el libro de Juan, en el capítulo 1, que el Verbo es Dios y que el Verbo está desde el principio con Dios. Por lo tanto, uno de los que venía con el Padre era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? La palabra de Dios, la palabra dada. Cuando el Padre pensaba en el cielo, cuando estaba haciendo la creación, y decía, a lo mejor el Padre pensaba y decía: vamos a hacer la luz. Pero cuando Él decía: hágase la luz, cuando se pronunciaba hágase la luz, eso era el Verbo de Dios, la palabra de Dios soltada por Dios para que se pudiera ejecutar, y surgía la luz. El Padre venía con el Verbo. No era Jesús ahí. Sí es Jesús hoy, pero ahí todavía no era Jesús. Ahí era el Verbo de Dios. Y el otro que venía era el poder de Dios, que hoy usted y yo le conocemos como el Espíritu de Dios, el que descendió y nos dio dones y nos dio cualidades y nos ha dado poder para vencer las fuerzas del mal. Porque el reino de las tinieblas no puede prevalecer en contra de la iglesia. Entonces viene el Padre, el Verbo y el poder de Dios. El Padre hablaba, el Padre daba la palabra. Se van a Sodoma y Gomorra 2. Ahora vea. Vamos a leer un verso antes de continuar. Vamos a Isaías capítulo 57, verso 15. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Usted me va a decir, si Dios vino, si el Padre un día vino a Abraham, y juntamente la venida del Padre a Abraham le trajo una bendición que fue su hijo, que fueron sus descendientes, ciertamente cuando el Hijo de Dios descendió al mundo, venía con una bendición también, y fue a abrir la puerta a todo aquel que quisiera. La bendición que el Hijo traía ahora para los descendientes de Abraham, para las estrellas y la arena del mar, era abrir la puerta para que pudieran entrar por esa puerta al Padre, para llegar al Padre, para conocer a Dios. Pero después el Hijo se fue, y hoy llegó el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, dice: oye, ahora el que está aquí soy yo, y te estoy hablando a tu vida. Y si tú escuchas mi voz y abres la puerta de tu corazón para que yo entre, entonces yo voy a hacer lo que hice con Abraham. Entraré a tu tienda, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Aleluya, dale un fuerte aplauso. Bendito sea el Señor.
La misma promesa que hace el Padre, el Hijo, ahora el Espíritu Santo viene a cumplirla también. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque estamos en los tiempos finales. Y el que va a cerrar con broche de oro es el Espíritu Santo. Y enseguida de él viene Jesús por su iglesia. Es increíble ver cómo hoy en día el Espíritu Santo quiere convertirse en el huésped de muchos de nosotros. Y muchos de nosotros podemos decir: no tengo tiempo, estoy ocupado, me preocupa más mi trabajo que atenderte a ti. Me interesa más mi relación porque ya está muy mal, o no tengo trabajo, o estoy perdido en otras cosas que me amarran a este mundo, que atenderte a ti, Espíritu Santo. Cuando Él ha venido para que le ofrezcas agua, para que lave sus pies y para que le prepares también, porque Él una gran barbacoa y se la puedas invitar. Él lo prometió y dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero recuerda una cosa: cuando el Hijo de Dios, cuando el Padre vinieron, no solamente vinieron con un propósito, sino que juntamente con ello venía una bendición. Cuando el hombre permite que Dios entre a su vida, no solamente lo deja ser huésped de su vida, sino que juntamente Dios va a traer una bendición que le va a beneficiar a esa persona que le está permitiendo entrar a su vida. Cuando Dios venga, no le cerremos la puerta. ¿Sabes por qué? Porque un día Jesús llegó a unas bodas, lo invitaron y él llegó con todos sus guardaespaldas o discípulos, porque hacía de ver parecido, ¿no? Jesús iba caminando y ya iba toda la bola, y ahí le han dicho: quítense, pero no, o sea, no eran sus guaruras, pero yo creo que así parecían, y más la cara de Pedro, imagínenselo, y con el machete a un lado, pues peor. ¿Qué traerían los demás? Ahí no nos dice qué traían los demás, pero por lo menos Pedro sí traía su machete. Yo no sé si era un machete chico, un grande, o de qué tamaño sería. Entonces un día Jesús llega, lo invitan a esas bodas, y cuando Él entra, no crean que estuvo en la mejor mesa. Ustedes no crean que Él fue bien recibido y estuvo en la mejor mesa, la de honor. Él fue invitado y ya. Pero cuando el Hijo de Dios llega a tu fiesta o cuando está en tu vida, la sencilla comida que pudo haberle ofrecido a aquel hombre, Él se lo regresó, entregándole tinajas de agua convertidas en el mejor vino. Vino que no había probado el hombre. Vino que no se vendía ahí, porque era un vino producido directamente por Dios, que no tuvo contacto ni hubo mano humana que metiera ahí para preparar ese vino. Fue Dios. Yo quiero pensar que había un tubo, un embudo desde el cielo, y Dios dio la orden y descendió el vino especial. Lo que Dios da es especial. Dios no da algo que sea igual, que sea lo mismo, que algo que ya conociste. No, lo que Él da es especial. ¿Y sabes por qué especial? Porque tú eres especial. Que no eres cualquier persona. Tú eres especial para Dios y ciertamente lo seguirás siendo. Aleluya. No puede ser que Cristo venga y cerremos la puerta a Él. Oiga, hermano, pero ¿cómo es posible que usted me diga: si Cristo viniera en este momento como Dios, todos le adorarían y le glorificarían, le darían lo mejor de sí, entregarían todo lo que tienen, se postrarían y dejarían ver que aman a Dios?
pero esa sería una conducta equivocada, porque entonces veríamos y actuaríamos de acuerdo a lo que vemos, y la fe es actúa por lo que no ves, más por lo que crees actúa. La fe es movimiento, la fe es acción, es muévete. Si usted pone una cubeta de agua y la deja ahí un año, esa agua se pudre, es un foco de infección, crea animales, bichos, bacterias y demás. El agua necesita correr, porque mientras corre cruza campos, hierbas, y mientras cruza va adquiriendo propiedades de la tierra, hierro, calcio, zinc, magnesio, potasio, y eso enriquece el agua. La fe es así. Si tu fe se mueve, se enriquece. Si tu fe está activa, entonces tu fe va adquiriendo riqueza. Y así es Dios. Y usted me podrá decir, oye hermano, pero ¿cómo es que no podría yo darme cuenta cuando Dios venga a mi vida? Un día Jesús, acompáñenme a Mateo capítulo 25, verso 42, y dice así: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis, estuve también. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Va a venir el Espíritu Santo a tu vida y te va a tocar y te va a llamar. Tú decides si le abres la puerta, tú decides si le invitas una barbacoa, tú decides si dejas que Él sea tu huésped en tu vida. Y si un día tú ves a alguien que tenga hambre, dale. Si hay que cubrir el frío, porque mejor es dar que recibir. Da y más recibirás. Medida grande. Y después de grande, apretada. Remecida, para que le quepa más. Y dice Dios: rebosante tendrás en tu regazo, porque has comprendido y entendido que es mejor dar que recibir. Dale un fuerte aplauso al que vive dentro. ¿Cuántos quieren esa medida, hermanos? Amén, gracias a Dios. Vamos a dar gracias por esta palabra, amén. Gracias, Señor, por tu siervo, gracias. Bendícelo, Padre, porque sea, Señor. Bendícelo. Los que ministramos en este lugar, Señor, es tu palabra. Amén, aleluya. Es tu revelación, Señor. Es lo que tú quieres para esta iglesia, Señor. Gracias. Tu palabra, Señor, es rica, manjar divino, Padre. Gracias, Señor. Síguenos usando, síguenos dando, síguenos bendiciendo con el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.